¿Qué es Hamás? Su historia, origen y poder en el conflicto de Medio Oriente. Hay nombres que resuenan con miedo, política y religión. Pero detrás de ellos, hay historias. Una de esas historias es la de Hamás. Un grupo que nació con la promesa de liberar a su pueblo, y terminó siendo uno de los movimientos más controversiales del siglo XXI. Para algunos, son defensores de la resistencia palestina. Para otros, son responsables del dolor, la violencia y el terror. Hoy en Estudioso Bíblico, vamos a descubrir quiénes son realmente los miembros de Hamás, cómo surgieron, y por qué su historia está marcada por sangre, fe y política. Y antes de comenzar, si te apasiona conocer la historia detrás de los grandes conflictos del mundo, desde una mirada bíblica, humana y analítica, te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y formar parte de esta comunidad que busca entender el mundo con fe y con verdad. Los orígenes de Hamás, entre la fe y la revuelta. Para entender a Hamás, debemos viajar al corazón del siglo XX. A una tierra marcada por la guerra, la fe y la promesa de un hogar, Palestina. Tras la creación del Estado de Israel en 1948, cientos de miles de palestinos fueron desplazados de sus tierras. Las guerras que siguieron, en 1948, 1967 y 1973, dejaron cicatrices profundas en la memoria árabe y musulmana. En medio de esa herida colectiva, surgieron movimientos que mezclaban nacionalismo, religión y resistencia. Los hermanos musulmanes, la semilla de Hamás. Todo comenzó con los hermanos musulmanes, un movimiento fundado en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna. Su idea era simple pero poderosa: restaurar la identidad islámica, unir a los pueblos musulmanes y resistir la influencia occidental. Durante las décadas siguientes, esta ideología cruzó fronteras. Cuando los hermanos musulmanes llegaron a Gaza, entonces bajo control egipcio, encontraron un terreno fértil para su mensaje, una población empobrecida, herida por la guerra y desilusionada por los líderes políticos. Fue allí donde un joven Sheikh Ahmed Yassin, ciego desde niño y profundamente religioso, comenzó a predicar. Yassin creía que la liberación de Palestina no solo era una cuestión política, sino una obligación religiosa. Su voz, aunque frágil, encendió una llama. 1987, el nacimiento del movimiento. En diciembre de 1987, un hecho aparentemente pequeño cambió la historia: un camión israelí chocó contra un grupo de obreros palestinos en Gaza, matando a 4. El incidente desató una ola de furia que se extendió como fuego. Fue el inicio de la primera intifada, o levantamiento. Entre las piedras, los gritos y las oraciones, Sheikh Yassin y otros líderes islámicos fundaron una nueva organización. El Movimiento de Resistencia Islámica, conocido por su acrónimo árabe, Hamás. Una palabra que significa entusiasmo, fervor o pasión. Desde el primer día, Hamás se propuso 3 metas. 1. Resistir la ocupación israelí. 2. Promover los valores islámicos como guía moral y política. 3. Establecer un Estado palestino bajo la ley del Islam, Sharia, en todo el territorio histórico de Palestina. La Carta Fundacional de 1988. Un año después, en 1988, Hamás publicó su Carta Fundacional, un documento que definía su esencia. En ella declaraban que Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine. También rechazaban toda solución política o acuerdo de paz. El documento citaba versículos del Corán, interpretados como llamados a la lucha, y presentaba el conflicto no solo como una disputa territorial, sino como una guerra santa. Para Hamás, Palestina no era una nación cualquiera. Era tierra sagrada, waqf islámico, que debía ser defendida por todos los musulmanes. Caridad y guerra, el doble rostro de Hamás. Desde su nacimiento, Hamás tuvo 2 rostros. Por un lado, fundó escuelas, hospitales, orfanatos y comedores populares, ganándose el cariño de muchos palestinos que se sentían olvidados. Por otro lado, formó su brazo armado, las brigadas Izz ad-Din al-Qassam, responsables de ataques y atentados contra objetivos israelíes. Este equilibrio entre ayuda social y lucha armada le dio una identidad única. Mientras algunos lo veían como terrorismo, otros lo veían como resistencia. La relación con Israel y Occidente. Durante sus primeros años, Israel subestimó a Hamás. De hecho, algunos analistas sostienen que, en los 80, las autoridades israelíes permitieron que Yassin expandiera su red religiosa como una manera de debilitar a la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat. Pero ese cálculo político tuvo un efecto inesperado: en vez de frenar el nacionalismo, fortaleció el islamismo militante. Y Hamás creció, se organizó y empezó a ganar terreno en Gaza y Cisjordania. Ideología y evolución de Hamás. Hamás no es solo un grupo militar, también es una ideología.
Su carta fundacional de 1988 proclamaba que Palestina es tierra islámica, y que no debía cederse ni un solo centímetro. Pero con el tiempo, su discurso evolucionó, aunque nunca abandonó la lucha armada. A diferencia de la autoridad palestina, que buscó acuerdos diplomáticos, jamás rechazó los tratados de paz y se posicionó como el guardián de la resistencia. Sin embargo, muchos en el mundo lo consideran una organización terrorista, por sus ataques a civiles y el uso de cohetes contra Israel. Gaza, su territorio y su poder. En 2006, Hamás sorprendió al mundo, ganó las elecciones legislativas palestinas. Pero lo que parecía una victoria democrática, pronto se convirtió en un conflicto interno. En 2007, tras enfrentamientos con el grupo rival Fatah, Hamás tomó el control total de la Franja de Gaza. Desde entonces, gobierna el territorio bajo un bloqueo israelí y egipcio, que ha dejado a más de 2 millones de personas en condiciones extremas. Israel acusa a Hamás de usar a los civiles como escudos humanos, mientras Hamás acusa a Israel de crímenes de guerra. Una guerra sin fin, donde los inocentes pagan el precio. Guerras, ataques y controversias. A lo largo de los años, Hamás ha estado involucrado en múltiples guerras con Israel, especialmente en 2008, 2014 y en 2023. Sus ataques con cohetes han dejado cientos de muertos, mientras que los bombardeos israelíes han destruido hospitales, escuelas y hogares en Gaza. Detrás de cada número, hay historias humanas. Familias separadas, niños huérfanos, comunidades enteras devastadas. Y en medio del fuego cruzado. La pregunta sigue siendo la misma, ¿es posible la paz? Una mirada humana y espiritual. Hamás nació del dolor y del deseo de libertad, pero con el tiempo, la violencia ha oscurecido su causa. Y aunque algunos lo llaman resistencia, otros lo ven como una tragedia humana que refleja lo que ocurre cuando la fe se usa como arma. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una frase que debería resonar en medio de este conflicto que ha durado generaciones. Conclusión y llamado a la reflexión. Comprender a Hamás no es justificarlo. Es entender cómo el odio, la religión y la política pueden entrelazarse hasta crear una guerra sin fin. Pero también es reconocer que detrás de los titulares, hay seres humanos que sufren, oran y esperan. Y si tú, como yo, crees que la verdad y la fe deben caminar juntas, suscríbete a este canal, comparte este video, y acompáñame en el próximo episodio, donde hablaremos sobre los rehenes de Hamás, las negociaciones internacionales, y qué le espera a Hamás después de esta entrega de rehenes. Y aunque hay esperanzas de que todos los rehenes vuelvan en paz, aunque frágil, todavía es posible de que los faltantes vuelvan a sus hogares.